Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado noveno? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana, que le hayan pasado bastante bien, pero igual que se sigan protegiendo, ya saben, el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos. Jóvenes y señoritas, el día de hoy lunes con toda la energía y toda la actitud positiva para tomar la clase de español y el día de hoy que el mes va corriendo, ya estamos finalizando el mes de septiembre, 28 de septiembre. Entonces, en el día de hoy vamos a manejar varios temas. Tenemos inicialmente, como ustedes ya lo habían apreciado en pantalla, vamos a hablar de El hijo del carpintero. Recordemos que en la sesión del día de hoy vamos a terminar de leer nuestro libro. Entonces recuerden, en la actividad que va a estar en la descripción del video, usted allí puede encontrar los puntos relacionados con esas últimas páginas que nos hacen falta por leer del hijo del carpintero. En la siguiente sesión, recordemos que ahorita viene semana de receso, entonces ya tocaría dentro de 15 días. En la siguiente sesión voy a hacerles un recorrido con una línea de tiempo de todo lo que se vivió, de lo más importante que se desarrolló en las páginas de este libro. ¿Listo? Entonces ya saben, tiene que leer para la actividad del día de hoy esas últimas páginas. Igual yo se las voy a dejar referenciadas en la descripción del video, como generalmente se realiza, para que posteriormente las pueda leer y desarrollar algunos puntos de dichas páginas. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo del hijo del carpintero, que el día de hoy sí no vamos a redondear mucho en el libro, no lo vamos a abarcar. ¿Por qué? Porque es como una película. A ustedes no les gusta, seguramente, que les cuenten los finales de las películas. Y ustedes han estado bastante juiciosos leyendo su libro. Y entonces, por ende, es mejor que ustedes descubran qué es lo que va a pasar en la parte final. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Felipe, con su tío o con uno de sus amigos Amir? ¿Será que se recuperó totalmente? ¿Será que la estatua va a permanecer en el fondo del río como se cree? Bueno, ya ustedes lo descubrirán en las últimas páginas. ¿Listo? Entonces, siguiendo con la dinámica de la clase, les traía la siguiente actividad. Entonces, ¿en qué consiste? Yo les voy a mostrar a ustedes una imagen, que es la que ustedes están apreciando en pantalla, pero ya la vamos a agrandar, tranquilos. Voy a contar aproximadamente 30 segundos y posteriormente voy a quitar la imagen. Ustedes durante estos 30 segundos lo único que tienen que hacer es mirar fijamente la imagen y analizar qué elementos tiene y en dónde están ubicados. Posteriormente, apenas finalice ese tiempo de los 30 segundos, usted va a ponerle pausa al video y en su cuaderno o en una hoja va a tratar de dibujar los elementos que visualizó, o sea, los que se le quedaron, y aparte de eso, la ubicación en la cual están. O sea, si usted ve por acá hay un perro, de hecho ampliar la imagen, pues lo tiene que dibujar en la zona donde se encuentra ubicado, no me lo puede realizar en la parte final de la hoja. Entonces, la idea es que ustedes visualicen muy bien esta imagen, 30 segundos, posteriormente le ponen pausa al video y de esa manera en su cuaderno proceden a realizar el ejercicio. Acá algo muy importante, no le vayan a dar copiar pantallazo o venga yo le pongo un momentico pausa al video o lo devuelvo para de esta manera captar cuáles son los elementos. No, tranquilo, esta actividad no es calificable. Quiere decir que si le está mal, no hay problema. Hágalo principalmente para conocer usted cómo está receptivamente. ¿Por qué? Porque a través de la elaboración de estos ejercicios, nuestro cerebro ayuda a captar de una mejor manera y retener, que es lo más importante, la información. Entonces los voy a dejar con la imagen 30 segundos, voy a poner por acá el reloj. Y bueno, apenas llegue y cambie de minuto a las 51, empezamos a correr el tiempo. Ahí fue. Y tiempo, jóvenes y señoritas. De hecho, nos pasamos un poco más de los 30 segundos. Voy a retirar la imagen. Y ahora ustedes, por favor, procedan a ponerle un momentico pausa al video y realicen la actividad en su cuaderno. Recuerden, sin devolver el video,
Trate de acordarse cuáles eran las figuras, los elementos y ubicarlas y dibujarlas en el lugar preciso donde se encontraban. No importa que los dibujos no estén bien elaborados, recordemos que no todos tenemos esa capacidad, sino lo importante es que usted principalmente plasme en su cuaderno primero cuál era el elemento y en segunda medida su ubicación. ¿Listo? Entonces pausa un momentico el video. Espero que usted ya le haya puesto pausa, que haya realizado el ejercicio para que de esta manera pues le haya quedado realizado de la mejor manera. Entonces vamos a volver a ver la imagen para que de esta manera usted pueda analizar qué le quedó bien y qué le quedó mal. Entonces devolvámonos por acá y acá vamos a ampliar de nuevo nuestra imagen. Entonces tenemos un perro, una moneda, una corbata, una lámpara, un balón de basquetbol, un pez, un vaso de cerveza, un semáforo, un trébol, una bicicleta, un libro, como un estilo de reloj con juego de cucharas, una piedra, zapatos de dama, silla, lápiz, bueno, en fin, tenemos una gran cantidad de elementos. Ahora hagamos lo siguiente. Si usted ubicó adecuadamente, porque de nada sirve que usted haya dibujado, por ejemplo, el perro, se lo captó, pero que lo haya puesto en otro lugar, quiere decir que está mal, ¿listo? Si usted dibujó adecuadamente la figura y la ubicó bien y tiene un promedio de 7, quiere decir que está excelente en lo que tiene que ver con la recepción de información, ¿listo? Con que su cerebro capte la información y la retenga. Si usted tuvo tal vez 5 o 6, quiere decir que está a un nivel bien. Digamos, ese nivel generalmente se le da a las personas que leen constantemente, que están en mucho contacto con el tema de la lectura. Recordemos que la lectura es el vehículo, es ese medio para llegar al conocimiento. Ya más adelante vamos a hablar un poco de la lectura. Bueno, si usted tuvo menos de 5, tal vez tuvo 3 o 4, pues hay que seguir realizando esos ejercicios. En la próxima clase voy a traer también otro ejercicio donde tenemos que empezar a trabajar y a entrenar más nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, si tuvo 3 o 4, bueno, hay que hacer más ejercicios. Si usted manejó menos de 3 imágenes y aparte de eso, de pronto las tuvo, pero las ubicó mal, quiere decir que algo está fallando, algo usted está realizando mal para que no pueda captar y retener la información adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense ustedes, jóvenes y señoritas, yo una vez les había comentado, habían realizado un estudio en una universidad y entonces habían tomado a varios estudiantes universitarios, generalmente que iban entre los 18 años y los 23 años de edad. Entonces les dijeron, bueno, vengan para acá, van a leer este texto y posteriormente leyeron el texto, dejaron pasar un par de horas, se volvieron a presentar los estudiantes a diligenciar una prueba. Muchos de ellos ya no reconocían ni se acordaban de qué trataba el texto que habían leído un par de horas antes. Y es una dinámica que se presenta mucho en los jóvenes colombianos. Nosotros leemos y aparte de eso, puede que terminemos la lectura, sabemos de qué trata el texto, pero pasa tal vez 1 o 2 horas y ya no nos acordamos de absolutamente nada. O puede que nos acordemos, pero ya la mayoría de cosas no las recordamos. O de hecho, llegamos al caso de que estamos leyendo y solamente hemos leído tal vez un párrafo y finalizando la lectura decimos, ya no recuerdo de lo que decía o trataba la lectura, me toca otra vez volverla a leer, volverme al inicio. Y eso pasa mucho porque no tenemos la habilidad de contener adecuadamente la información. Nuestro cerebro muchas veces está disperso, nos distraemos fácilmente y por eso no podemos tener una buena lectura. Yo sé que todos saben leer, manejan esa herramienta tan vital para el desarrollo de cada persona, pero no siempre captamos la información como es y aparte de eso no leemos adecuadamente, porque si leyéramos adecuadamente pues seguramente recordaríamos gran parte de la información. Entonces, inicialmente les quiero leer este fragmento, esta oración de este texto que me pareció sumamente interesante y dice así: la lectura es uno de los principales medios a través de los cuales niños, niñas y jóvenes aprenden nuevos conocimientos. Como ustedes saben, pues el tema de la virtualidad es algo nuevo para nosotros, tanto para ustedes como para uno como docente. Y bueno, no sabemos qué va a pasar a futuro, no sabemos si en un par de años vuelva otro virus o este mismo mute y posteriormente tengamos que volver a una cuarentena estricta, ¿cierto? Ya son cosas que toca esperar a ver qué sucede en el futuro. Lo que sí hemos podido identificar y nos hemos podido dar cuenta, jóvenes y señoritas, que es fundamental su aprendizaje autónomo. ¿Qué consiste eso?
Uno les da a ustedes un contenido, una información que reúne lo general, o sea, lo más importante, pero usted depende que investigue por aparte, no solamente se quede con la información que le brinda el profesor o el docente. No, pues vaya, aproveche que usted tiene la herramienta de Google, una herramienta que por ejemplo no estaba cuando yo era joven o de pronto sus padres eran jóvenes, le tocaba a uno generalmente recurrir a un sitio como la biblioteca o comprar directamente el libro, pero hoy en día en Google uno puede resolver muchísimas preguntas. Entonces no solamente se quede con la información que le brinda el docente, sino que aparte de eso investigue. Uno le da una información general de lo más importante, porque en clases de una hora es difícil abarcar cada uno de los componentes, ¿cierto? Pero en usted está mirar de pronto qué es lo que más le agrada, qué es lo que más le gusta, e empezar a investigar para formarse tanto como persona, porque la lectura también lo forma a uno como persona, como también formarse en lo que tiene que ver académicamente. Entonces la recomendación, siempre esté leyendo, lea de un tema que le guste, que le interese, no necesariamente tienen que ser elementos científicos, también pueden ser elementos guiados hacia la ciencia ficción, por ejemplo, pero usted va a ver que a través de la lectura va a ir ejercitando su cerebro. El cerebro es un músculo y como músculo, como tal, hay que estarlo ejercitando constantemente. Y entonces usted leyendo lo va ejercitando y va a ver que cuando se encuentre en ámbito universitario no le va a dar tan duro, por ejemplo, las lecturas prolongadas que le van a poner determinada sea la carrera. Claro, hay carreras donde lo van a poner a leer más que en otras, pero de hecho, en la gran mayoría usted va a tener que abarcar una gran cantidad de textos. Por eso es tan importante manejar adecuadamente todo lo que tiene que ver con la lectura y la comprensión adecuada de los textos que leemos. Acá traigo una serie de recomendaciones, una serie de tips bastante importantes. Uno de ellos, pues yo los aplico, otro no tanto. ¿Por qué? Porque es que el tema de la comprensión de lectura depende más de cada uno. Cada uno conoce cómo puede tener mejor el conocimiento, si le va mejor leyendo en voz alta, mentalmente, si de pronto le va mejor subrayando lo más importante, copiándolo y demás. Eso depende de cada uno. Pero acá sí encontramos una serie de generalidades bastante importantes que usted puede aplicar a su vida. Una de ellas, aprovecha los huecos libres. A los huecos libres el autor hace referencia de que, oiga, si usted le dedica, por ejemplo, 3 horas del día a estar conectado viendo videos, jugando en línea o de pronto solamente chateando, pues mejor que no sean 3 horas, quítele tal vez 40-45 minutos a ese tiempo y dedíquelos a la lectura. Siempre usted va a poder encontrar espacio para leer. Así sean 10 o 15 minutos, eso es fundamental. Esos 10 o 15 minutos aprovechenlos al máximo. No se distraiga. ¿Por qué? Se ha encontrado con unos elementos fuertes a que uno tenga un déficit en la comprensión lectora, es este aparato de acá. El celular, no solamente el celular, el tema de la tecnología o el tema también de la música, como así. Generalmente cuando uno lee necesita estar concentrado. Entonces muchas veces uno está leyendo y le pican las ganas de revisar los estados de WhatsApp, por ejemplo, o revisar si alguien le publicó algo en su muro de Facebook, si alguien subió una foto nueva a Instagram. Bueno, en fin, hay muchas cosas que lo pueden distraer y ustedes dirán, profe, es que solamente son 2 o 3 minutos. Pero eso, en esos 2 o 3 minutos usted pierde la concentración y pierde el hilo de la lectura que está desarrollando. Entonces por eso es muy importante que trate de buscar espacios donde usted pueda estar concentrado, donde usted pueda estar tranquilo. Eso es sumamente importante, estar tranquilo. Entonces, si usted sabe, por ejemplo, que en horas de la mañana se le dificulta leer por las actividades cotidianas que usted tiene que realizar o porque el vecino acostumbra a poner música a alto volumen, pues bueno, entonces trate de buscar espacios donde la tranquilidad esté presente, donde el silencio esté presente, para que de esta manera tenga una mejor comprensión. Como yo les decía, no hay una dinámica, no hay una fórmula, digamos, matemática que yo les pueda decir, lean en voz alta o lean en voz baja, que de esta manera van a comprender todo lo que están leyendo. No necesariamente. Pero ¿qué nos dicen las recomendaciones? Algunos expertos manifiestan, bueno, si usted de pronto tiene una lectura que es bastante compleja, trate de leerla en voz alta. Claro, tampoco gritando, porque eso también generaría distracción, pero sí trate de leerla en voz alta, no tan rápido, sino a un ritmo generalmente despacio,
para que de esta manera pueda identificar cuáles son las palabras más difíciles y busque su significado en internet. Eso es muy importante. Busca el significado o en un diccionario. No se quede con la duda de qué será esta palabra, qué quiera decir el autor a través de esta palabra. Puede que esa palabra sea fundamental en la comprensión de lo que usted está leyendo. Por otra parte, algunas personas dicen, no, es mejor mentalmente, usted lee un poco más rápido. Y de hecho, si usted realiza el ejercicio, uno mentalmente tiende a leer más rápido que cuando lee en voz alta. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted le entra ese afán de querer terminar rápidamente todo, no, que tengo que leer porque tengo que, por ejemplo, ponerme a realizar otra acción, o tengo que jugar, o quiero salir, o quiero solamente pasar y realizar esto rápidamente, generalmente uno no comprende adecuadamente. Entonces, cuando usted lee menos de nada, listo, ya acabé. Y bueno, ¿de qué trataba, por ejemplo, tal cosa? Y usted, de eso decía el texto. Claro, por estar corriendo, seguramente no lo pudieron abarcar como debería ser. Entonces, tampoco es a un ritmo bastante despacio, pero sí ustedes van a darse cuenta cuál es, como tal, ese ritmo que más se adapta a sus capacidades cognitivas. Eso tiene que ver mucho con el desarrollo intelectual de la persona. Claro, cuando uno ya llega a cierto nivel, que está acostumbrado a leer todos los días, de alrededor de 1 a 2 horas diarias, pues seguramente va a ser mucho más rápido. Pero si usted hasta ahora está iniciando con ese proceso donde solamente lee a 10 a 15 minutos diarios, pues la lectura seguramente va a tener que ser un poco más pausada que si de pronto ya llevara ese ritmo que les había comentado anteriormente. Acá, antes de finalizar eso con las pautas de lectura, les quería compartir una que a mí me ha funcionado últimamente en estos días. Entonces se llama el Pomodoro. ¿Qué es el Pomodoro? Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Coge su celular, o si tiene por ahí una alarma o tiene un reloj a la vista, y va a programarlo para que suene en 15 o 20 minutos, dependiendo de cómo usted diga, bueno, si generalmente yo leo seguido 20 minutos y casi no leo, 15, 12 minutos, menos de 12 minutos no, porque ya es bastante poco el tiempo. Entonces lo programa, y durante esos 15 minutos, digamos que usted lo programó 15 minutos, no va a revisar ni el celular. Aparte de eso, lo va a poner en modo avión para que no le entre ningún mensaje. No, por ejemplo, va a escuchar música. Si va a escuchar música, trate de que sea música relajante o música instrumental o clásica, pero a un volumen bastante bajo para que se pueda concentrar. ¿Por qué no reggaetón? Porque uno generalmente está escuchando esa música y termina tartamudeando o pensando en otras cosas que tienen que ver o ser relacionadas con la canción que está escuchando. Entonces trata que sea música instrumental, clásica, preferiblemente a un volumen bastante suave. Entonces, durante los 15 o 20 minutos usted solamente se va a concentrar a leer. Solamente leer. Posteriormente, cuando suene la alarma, usted se va a poner de pie. Si quiere, va por un vaso de agua. Entonces usted va por su vaso de agua, se toma su vaso de agua y va a caminar. Trate de caminar, de despejar, de estirar las piernas. Además, no trate de leer acostado, trate de leer sentado. ¿Por qué? Porque generalmente un acostado le empieza a dar el sueño, las manos se le empiezan a cansar, pueden empezar a dormir y demás. Entonces, mejor cuando usted está en una posición cómoda, como lo puede ser estar sentado y demás, para apoyar el tema de la lectura, o si está en el celular o en el computador. Bueno, entonces usted se levantó, caminó y demás, tomó su vaso de agua y posteriormente vuelve a retomar otros 15 o 20 minutos, dependiendo de cómo había sido el tiempo inicial. Tiene que ser el mismo, listo. Y vuelve a leer. Va a ver que en esa fracción de tiempo, digamos si leyó 15 y 15, que sería media hora, va a comprender mucho más que, por ejemplo, si hubiera leído todo seguido y no se hubiera tomado el tiempo de parar y demás. ¿Por qué? Porque generalmente dicen los psicólogos que el ser humano tiene la capacidad de concentrarse, digamos, en una acción solamente por un tiempo de 20 a 25, máximo 30 minutos. Ya posteriormente de ese tiempo la mente tiende a dispersarse, tiende a distraerse. Entonces la recomendación es: lea por fragmentos de tiempo, de 15 a 20 minutos, se levanta, despeja la mente, toma un vaso de agua y luego vuelve a retomar. Va a ver que la comprensión lectora va a mejorar bastante. Se le conoce eso como Pomodoro, que es la distribución adecuada de los tiempos para la elaboración y realización de acciones en lo que tiene que ver con el índole académico. ¿Listo? Bueno, ya habiendo hablado de ese tema, pues vamos a pasar a otro tema de la clase del día de hoy y vamos a resolver dos preguntitas de las pruebas. A ver, entonces resolvemos dos preguntas y posteriormente
volvemos a la presentación para retomar y seguir hablando de un elemento que ya venimos manejando durante varias clases, que son los movimientos literarios que se presentaron en siglos pasados en el continente americano. Hemos hablado, por ejemplo, literatura indígena, de la colonia, de la independencia. La clase pasada también manejamos unos movimientos literarios como el neoclasicismo, también el romanticismo, vimos las diferencias. Ahora le toca el turno al realismo y por otra parte posteriormente vamos a hablar del naturalismo. Pero bueno, cada momento a su parte y demás. ¿Listo? Entonces volvamos por acá y vamos con lo de las pruebas a ver. Entonces nos dice que es en la página 17. Entonces abramos el documento. Bueno, lo tenemos por acá, nos dice página 17, nos vamos a dirigir a la página 17 y entonces tenemos acá, como usted lo puede identificar, es un tipo de texto que ya solamente visualmente, digamos analizándolo, podemos determinar que seguramente es un poema o es un texto que no se encuentra escrito en prosa, sino que se encuentra escrito de una manera poética, donde seguramente encontraremos algunas palabras que rimen entre ellas. Entonces nos dice, tenemos que leer el texto y responder las preguntas de la 28 a la 33. Entonces vamos a proceder a leerlo y posteriormente yo creo que resolvemos solamente la 28 y la 29 para así dejar tiempo en lo que tiene que ver con el tema del naturalismo y el tema del realismo, que lo habíamos visto en esta parte. Por acá está el tema del naturalismo, del realismo por una parte y el otro del naturalismo. ¿Listo? Entonces vamos con lo de las pruebas. El texto dice de la siguiente manera, vamos a ampliar un poco porque pues, ustedes saben que el profesor no es que tenga la mejor vista de todas, entonces yo creo que de esta manera ustedes también pueden apreciarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces dice de la siguiente manera el texto, no le encontramos un título, entonces vamos a proceder a leerlo. Dice así: en la tórrida playa, sanguinario y astuto, mueve un tigre el espanto de su garra de acero. Ya venció a la jauría pertinaz y el arquero reta con un gruñido enigmático y bruto. Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, en su felpa ondulante dan un brillo ligero. Magnetiza las frondas con el ojo hechicero, y su cola es más ágil y su ijar más enjuto. Tras las verdes palmichas, distendido su brazo, templa el indio desnudo la vibrante correa, y se quejan las brisas al pasar el flechazo. Ruge el tigre arrastrando las sangrientas entrañas, agoniza, y al ver lo que yacente se orea bajo el sol como un buitre por las altas montañas. Y acá nos dice de dónde es tomado el texto, de un poema o un escrito realizado por José Eustacio Rivera. Y acá tenemos el nombre del autor. ¿Listo? Ahora, vamos con las preguntas a ver qué es lo que nos plantean. Dice así, 28, o en este caso la primera para nosotros. En el texto se habla principalmente de la A. Angustia de un tigre, B. Cacería de un tigre, C. Descripción de un animal o D. Agilidad de un animal. Bueno, en esta generalmente el autor, como ustedes lo pueden ver, utiliza una serie de palabras algo raras que generalmente no utilizamos, algo desconocidas, que uno dirá, bueno, seguramente la idea la comprendí, más hay algunas palabras que pasan como totalmente súper raro porque no las comprendo adecuadamente, puede ser el pensar de una persona. Pero bueno, con lo que comprendimos, con lo que pudimos establecer de lo que trata el texto, podemos identificar que, bueno, angustia de un tigre no tanto, ¿cierto? No nos habla del animal, de sus sentimientos, nos hablan tal vez de sus movimientos, de algunos elementos, de sus características, pero como tal de su angustia no. Cacería de un tigre, bueno, allí encontramos por ejemplo personajes como un indio y nos dice por ejemplo el tema de su afilar de flecha. También nos dice el tema del viento, como suena cuando pasa esta flecha. Y aparte de eso, en la parte final nos habla seguramente de la herida del tigre al plasmar las palabras de sangrientas entrañas, ¿cierto? Entonces, cacería de un tigre suena bastante bien. Hasta ahora sería la opción correcta. La C, descripción de un animal. Bueno, nos está nombrando el tigre, algunas características, pero son características muy vagas, muy leves para llegar a ser la descripción adecuada de un animal. Es algo muy superficial. Y por otra parte dice agilidad de un animal. No, de hecho no nos menciona el tema de los movimientos como tal, si de pronto logró escapar ni demás, sino solamente en dónde se encontraba este animal y que posteriormente
parece que es cazado por un indio. Entonces, en este caso, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B, cacería de un tigre. ¿Listo? A la pregunta, en el texto se habla principalmente de la cacería de un tigre. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así: si ser modernista significa huir en el tiempo y en el espacio de una realidad habitual, entonces los versos de Rivera son modernistas porque A. Dibujan la realidad tal cual se ve. B. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos. C. Abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad. Y D. Muestran la intimidad del hombre. Acá algo bastante importante que voy a proceder a explicarles antes de resolver la pregunta. ¿Recuerdan ustedes qué es un verso? Bueno, les voy a poner por acá el poema. ¿Recuerdan ustedes qué es un verso? Recordemos que un verso, para decirlo como en palabras coloquiales, en palabras de uno, hace referencia a cada una de las líneas de texto. O sea, esto que estoy seleccionando, eso es un verso. O sea, cada oración del texto. Esto es un verso. Este segundo de acá es otro verso, este de acá es otro verso y este es otro verso. Verso se le menciona, digamos, en palabras coloquiales a cada línea de texto que se encuentra dentro de un poema. Por otra parte, ¿recuerdan ustedes cómo se llama la unión de varios versos? En este caso, que generalmente pasa así, la unión de 4 versos, ¿cómo se llama? Se le llama estrofa. Recordemos que esos son componentes del poema que ya habíamos visto anteriormente en años pasados. Pero bueno, es importante recordarlos para que ustedes igual los tengan presente durante su proceso de desarrollo. Recordemos, verso se le conoce como a cada línea de texto, por decirlo en palabras coloquiales, y estrofa a la unión de 4 versos. Claro, hay estrofas que es la unión de 6 versos, pero por lo general es la unión de 4 versos. ¿Listo? Bueno, ya después de haber explicado eso, pasemos a resolver la pregunta. Nos están hablando del tema de la parte modernista y acá nos dan una serie de características. Ojo acá, dentro de ese texto inicial de la pregunta nos están dando la respuesta. Si ustedes leen adecuadamente, tienen una buena comprensión lectora, se habrán dado cuenta que acá nos estaban dando la respuesta de la que necesitamos saber. ¿Listo? Entonces dice así: si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, en pocas palabras, ¿qué es ser modernista? Ser modernista quiere decir que, bueno, uno huye del tiempo y del espacio y que se separa de su realidad, o sea, que se está en otro plano donde no es su realidad y puede realizar otra serie de elementos diferentes a los de la realidad, diferentes a los de la cotidianidad. Eso hace referencia entonces a los versos de Rivera, que es la persona que escribió, José Eustacio Rivera, en referencia a que manifiestan que es un poema de índole guiado más hacia la parte de la modernidad, porque tiene esas características de que se abstrae del tiempo, del espacio, y aparte de eso menciona elementos que no es generalmente de nuestra realidad, que son más de un componente paralelo a esa realidad que nosotros desarrollamos cotidianamente. Entonces dice así: ¿dibujan la realidad tal cual se ve? No, porque recordemos que acá nos están mencionando que es algo totalmente diferente a lo que pasa diariamente en nuestros días. Entonces, ¿dibuja la realidad tal cual se ve? No, totalmente descartada. ¿Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos? Bueno, esa sí hace más referencia a lo que nos están diciendo de lo que significa la modernidad. Huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual. ¿Por qué? Porque rechaza la realidad. Recordemos que la modernidad rechaza como tal la realidad o esa habitualidad general. ¿Listo? Entonces, hasta el momento la B suena bastante bien. Igual le damos las otras dos y podemos identificar la respuesta correcta. La C dice: ¿abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad? No, porque de hecho ustedes pueden ver en el texto que no mencionan en ningún momento la ciudad y que sí lo que hacen es que sacan adelante el tema de la naturaleza, que tratan de mirar y hacer semejanzas entre la naturaleza y elementos, por ejemplo, como el oro, como lo manifestaban en el texto. Y posteriormente dice: ¿muestran la intimidad del hombre? No, no se están hablando nada del hombre, sino que de hecho el texto está muy guiado hacia la parte de la naturaleza. Entonces, en este caso, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B. Rechaza la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos, que es prácticamente lo que trata el poema. Está rechazando esa realidad y evoca espacios exóticos como puede ser tal vez una selva, y aparte de eso le da elementos y componentes
que son bastante importantes y que se asemejan a algunos elementos importantes de la naturaleza, como es el oro y demás. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta correcta, ¿cuál es? La B. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos. Las preguntas que ustedes van a tener que responder dentro del taller, dentro de la actividad que les voy a dejar, son la 30, 31, 32 y 33. ¿Listo? Son 4 por esta parte. Recuerden, yo el archivo se los voy a dejar en la descripción del video, no tienen que ingresar a la presentación, pero si usted quiere ingresar, pues también puede acceder desde ahí. ¿Listo? Y por otra parte, recuerden que no es necesario que compren, por ejemplo, todo el texto inicial, por ejemplo, todo el poema, no es necesario. Con que copien solamente el tema de la pregunta y las opciones de respuesta, claro, por supuesto, que me marquen con una X cuál es la correcta, todo estará bien. Entonces, no es necesario que copien el poema o esas preguntas que ya solucionamos, no, para eso no es necesario. ¿Listo? Serían la pregunta 30, 31, 32 y 33. Realicen ese ejercicio a conciencia, no es que venga, por favor ayúdeme y deme rápidamente la respuesta, yo le ayudo con otro punto y demás. No, porque ahí los únicos que se están engañando son ustedes, porque su amigo o su amiga no va a estar el día que usted presente las pruebas del estado. Realícelas a conciencia, no importa que le vaya mal. Como yo les decía, eso no importa si les va mal, igual las vamos a ir corrigiendo. Lo importante es que, bueno, que entregue primero que todo su actividad y en segunda medida que usted aprenda. Eso es tal vez lo más importante, que usted después pueda identificar por qué la tuvo bien o por qué estuvo mal determinada pregunta. ¿Listo? Ahora, vamos con la parte del realismo, para ya abarcarnos en los dos temas finales en lo que tiene que ver con la clase. Listo, vamos a cerrar por acá. De una vez esto ya lo abarcamos y demás. Entonces vamos a ver las definiciones, características de cada uno y ya con eso finalizaríamos la clase. Listo. Dice así: el realismo nace en Francia durante el siglo XIX. Pero antes de seguir, una aclaración bastante importante. Recuerden ustedes que cuando hablamos de estas corrientes literarias, no todas nacieron en el continente americano. No son, por ejemplo, como la literatura indígena, la literatura de la colonia, de la independencia, que sí son como tal de este territorio, nacen es en América. Como lo habíamos visto en la clase pasada, teníamos el neoclasicismo, el romanticismo, que ellas tienen su nacimiento es en continente europeo, lo mismo que el realismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene un impacto tan fuerte, tan drástico en el nivel latinoamericano, en el nivel americano, que de hecho generan un cambio hasta en los comportamientos de las personas a la hora de escribir, que por eso se manejan dentro de la historia de la literatura americana, porque tuvieron un gran impacto. Puede que no hayan nacido en ese territorio, pero el impacto que dejaron fue bastante fuerte. ¿Listo? Sigamos con la lectura. Como movimiento en respuesta al sentimentalismo de los románticos, o sea, esta también iba en contra un poco de ese romanticismo que habíamos visto la clase pasada. Este movimiento narra la realidad burguesa que empieza a tomar fuerza en este siglo, debido al debilitamiento de la clase aristocrática. La ambición principal del realismo es proporcionar una copia fiel de la realidad a través del texto. ¿Qué quiere decir eso? Y solamente guíense por la palabra. Este tal vez es de las corrientes literarias más fáciles de todas. El realismo escribe sobre la realidad, sobre la cotidianidad, sobre los problemas sociales que se presentan en cada una de las ciudades. Por eso que al momento de llegar esta corriente literaria a territorio americano generó un gran impacto. O sea, ver cómo veníamos de ese romanticismo donde se exaltaba la imaginación de las personas, esas historias de doncellas, caballeros, dragones si usted quería, pero llegar un tipo de literatura que le decía, ¿por qué no escribimos de la realidad, de los problemas o los problemas de las personas? Porque antes de eso veníamos del neoclasicismo, que solamente hablaba de cosas pedagógicas, científicas, o si nos remitimos más atrás, la literatura de la independencia, que está principalmente ligada con el tema de la política. Pero al generar o al llegar a un género literario que decía no necesariamente tenemos que escribir de política, del tema de la ciencia, de temas mitológicos, porque no también escribimos de la realidad de las personas, qué es lo que están viviendo, experimentando, de las necesidades del día a día. Por eso fue que el realismo tuvo una gran acogida en Latinoamérica principalmente. Saben ustedes que Latinoamérica es la región más desigual del mundo, o sea, donde hay mayor
cantidad de necesidades, donde hay una gran cantidad de pobreza, donde la gente diariamente tiene que pasar por muchos problemas. Por eso el realismo pegó tan bien y se adecuó de buena manera a lo que tiene que ver con la cultura latina. Vamos a ver ahora las características, a ver qué nos dice. Pretender ser una copia fiel de la realidad, o sea, lo importante era escribir lo más que se pudiera del tema de la realidad, o sea, lo más fiel. Entonces, como sucedían las cosas, escribirlas, no añadirle nada de imaginación, sino tal cual sucedían las cosas. ¿Listo? Siguiente. Su género fue la narrativa, pues el propósito era narrar la realidad. Principalmente lo encontramos en narraciones no tanto poéticas, sino en escritos en prosa. Se interesó por la interacción entre ser humano y sociedad y ser humano y naturaleza. Critica a la sociedad burguesa. Recordemos que los burgueses, como lo habíamos visto en el área de sociales, eran aquellas personas acaudaladas, aquellas personas que tenían la mayor cantidad de riquezas de la sociedad, mientras que la gran mayoría trabajan en las empresas de esos burgueses y solamente se les daba una pequeña porción de ganancias. Entonces se hablaba y se criticaba mucho a lo que vivían las personas por culpa de los burgueses. ¿Listo? Y vamos a leer la última de por acá a ver qué nos dice. Se preocupa de los valores propios de las culturas, intentando mostrarlos con la mayor fidelidad posible. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir todo esto? El tema del realismo es narrar la realidad como tal, como está sucediendo, como está pasando. Entonces, no distorsionar nada, no meter nada adicional, sino que todo sea tal cual está sucediendo, donde se vean, por ejemplo, las necesidades de las personas, donde se vean todo eso o aquellas herramientas que están sufriendo. Entonces, todo eso que está pasando dentro de la sociedad. A eso hace referencia el tema del realismo. Ya finalizando la clase vamos a escuchar un audio, tanto del realismo como del naturalismo, ¿listo? Pero primero vamos a pasar con la descripción del naturalismo para posteriormente también poder escuchar un audio, ¿listo? Entonces estamos abriendo por acá y dice así. Entonces, leamos. El naturalismo convive con el realismo y como aquel procura narrar fielmente una escena. Vean, son bastante similares. Realismo y naturalismo van de la mano prácticamente. Sin embargo, tienen una diferencia. Vamos a ver cuál será esta. Este movimiento tuvo una característica adicional que lo diferencia. Asumió los valores del positivismo e intentó aplicar el método científico a su narrativa a través de la observación detallada de la realidad, el análisis de sus comportamientos y las conclusiones, teniendo en cuenta la influencia que el contexto ejerce sobre los individuos. En pocas palabras, ¿qué quiere decir todo esto que estamos leyendo? Eso del método científico, el tema de que le incluía la parte de la descripción detallada, la observación y demás. Cuando hablamos de la parte del naturalismo, se plasma así lo que está pasando en la realidad, pero todo eso está apoyado desde la parte científica, desde la parte de la observación, de la investigación también, principalmente de la investigación. Entonces, cuando hablamos del naturalismo, se habla también de la cotidianidad, pero de una cotidianidad guiada hacia lo científico, hacia lo que se puede comprobar, hacia lo que se puede establecer, hacia lo que se puede razonar. ¿Listo? Mientras que, como lo veíamos, por ejemplo, en la parte del realismo, se centra principalmente en que las necesidades de las personas, o sea, se narra lo que se vive, pero se centra principalmente en la sociedad y en las necesidades de esta, mientras que el naturalismo está más que todo guiado hacia una realidad, pero esa realidad hacia la parte académica, hacia la parte del conocimiento, hacia la parte de la investigación esencialmente. ¿Listo? Ahora, para finalizar la clase, vamos a escuchar primero que todo un fragmento de una narración realista o del género realista y posteriormente vamos a escuchar una narración de características con el naturalismo. ¿Listo? Para poder establecer mejor las diferencias entre una y entre otra. ¿Listo? Entonces procedamos a escuchar por acá cada uno de los audios. La vorágine. Los aborígenes del Bohío eran mansos, astutos, pusilánimes y se parecían como las frutas de un mismo árbol. Llegaron desnudos con sus dádivas de cambures y mañoco, acondicionadas en cestas de palmiro, y las descargaron sobre el barbechero en lugar visible.
2 de los indios que manejaron la canoa traían pescados cocidos al humo. Cuidadosos de que los perros no gruñeran, fuimos al encuentro del arisco grupo, y después de una libre plática en gerundios y monosílabos castellanos, resolvieron los visitantes ocupar un extremo de la vivienda, el inmediato a los montes y a la barranca. Con indiscreta curiosidad les pregunté dónde habían dejado a las mujeres, pues ninguna venía con ellos. Apresuróse a explicarme el Pipa que era imprudencia hacer tan desusadas indagaciones o riesgo de que se alarmaran los celosos indios a cuyas petrivas les fue negado, por tradicional experiencia, mostrar incautamente su desnudez a forasteros blancos, siempre lujuriosos y abusivos. Agregó que no tardarían en acercarse las indias viejas para ir aquilatando nuestra conducta hasta convencerse de que éramos varones morigenados y recomendables. 2 días después apareciéronse las matronas en traje de paraíso seniles, repugnantes, batiendo al caminar los flácidos senos que les pendían como estropajos. Traían sobre las greñas sendas taparas de chicha mordicante, cuyos resumos pegajosos les goteaban por las arrugas de las mejillas con apariencia de sudor ácido. Ofreciéronnos la bebida a pico de calabaza, imponiendo su hierático gesto, y luego rezongaron malhumoradas al ver que el Pipa pudo saborear el cáustico brebaje. Aquellas latitudes son inmisericordes en la sequía y en el invierno. Cierta vez en la Maporita, cuando Alida me amaba aún, salí al desierto a coger para ella un venadillo recental. Calcinaba el verano la estepa tórrida, y las reses, en el fogaje del calor, trotaban por todas partes buscando agua. En los meandros de árido cauce escarbaban la tierra del bebedero unas vaquillonas, al lado de un caballejo que agonizaba con el hocico puesto sobre el barrizal. Vamos a dejarlo hasta ahí. La Vorágine, que es tal vez la obra maestra de José Eustacio Rivera. Si ustedes de pronto no lo han leído, se la recomiendo, es bastante buena. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar dentro del realismo en este texto? Lo que pasa es que el texto, La Vorágine, nos narra la historia generalmente de esas vivencias de la Colombia más profunda, de las comunidades indígenas, lo que vivían, lo que también tuvieron que sufrir por cuestiones del colonialismo y demás. Entonces nos están brindando una realidad, un contexto de necesidad social plasmado en lo más profundo de nuestro territorio, en las comunidades indígenas. ¿Listo? Y ahora, para finalizar, también vamos a escuchar acá 2 minuticos de lo que tiene que ver con el naturalismo, la corriente literaria, y posteriormente también damos una conclusión y ya con eso finalizaríamos la clase. Huasipungo. En una callejuela que se desprende del camino real, sentada a la puerta de una choza, una india vieja de labios violeta oscuro da de mamar al crío. Un pequeño alelado de anemia que chupetea el seno exhausto, colgante, vacío, con pequeñas pausas lloronas. La mamá insiste en meterle el pezón a la boca, pero el guagua, cansado de succionar aquella estopa que ya no vierte ni sangre, masturba su debilidad mamando el aire. 3 mujeres que suben de la vertiente con cántaros y pasan junto a la escena recetan a la india. ¿Por qué no le dais de mamar mazamorra de masa? No hay pues. Entonces leche de cabra. No hay pez. Y de vaca. Peor. Va a morir el pobre guagua. Sí, pues, ¿qué tan será? No quiere mamar el chuco. El del India Encarnación tan disque ha muerto así. Y un sobrinito mío tan... de epidemia, claro que está. La figura del mono charlón envuelta en la bufanda negra y con una cabeza hundida en los hombres no resistió a la epidemia. Una mañana las vecinas Teresa y Pancha le encontraron sentado en la banca con la cabeza inclinada sobre el pecho y con un hilillo de baba sanguinolienta que le chorreaba de la boca. Supieron que estaba muerto porque tenía la mirada gris, cortada al rape la luz vital, porque lucía una palidez verdosa, porque olía a cadáver, porque todos esperaban su muerte. Los indios, aprovechando las tinieblas de la noche, hacían recorridos por la casa de la aldea en busca de algo que apacigüe el lloro de los guaguas. Todas las mañanas, por la dolosa calle, se oían los comentarios exagerados de las vecinas. Unas veces era la Rosario, otras la Jesusa, otras el Melchor, otras la Juana. ¿No entraría por aquí mi Jacinita? Vecinita,
No bien porque si acaso quién entraría anoche en la huerta, toditica la cebolla han cosechado. Oye, ya se han robado pez ni un perquito negro. Compadre, de pez viendo por ahí si ha entrado el jacio salatano. ¿Qué será de mis pollitos? El poncho nuevecito que anoche ha dejado la Carlota en la soga, ahora va nos levantamos y quiere de pez. Cogiendo de matar sería. El Juan dice que les ha visto a los indios la otra noche rodando por aquí. Comenta una mujer que ha sacado las cobijas a la puerta de la vivienda y da cacería a las pulgas andando en cuatro. Pero es una infamia robarse del corredor la batea con los puzunes preparaditos parura, grita la mujer de Jacinto en medio de la calle. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, jóvenes y señoritas, y como ustedes lo pueden apreciar, la narrativa es similar, pero hay algunos elementos diferentes. Nos está narrando la realidad, digamos que pueden vivir varias personas, como lo decían acá con la muerte del infante Emas, pero aparte de eso, más adelante del texto, sino que es bastante, digamos, extenso, y si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de leerlo personalmente, acá tenemos el nombre del libro, van a encontrar que posteriormente empiezan a dar explicación a esas enfermedades que se pueden presentar en las comunidades y también con aquellas vivencias a través de la observación y a través de elementos científicos, como es el estudio de las enfermedades. Entonces, aunque la narrativa es bastante similar, de hecho uno puede tender a confundirse entre la parte del naturalismo y en la parte del realismo, porque las dos están narrando una acción, están narrando una cotidianidad, lo que se vive, lo que se presencia. La gran diferencia es que esta, por ejemplo, en el naturalismo, como ya se los había mencionado anteriormente, está bastante ligado a través de la explicación, de la investigación y la observación. Entonces uno puede ver que el narrador es como un narrador que se encuentra observando absolutamente todo, que va describiendo cada uno de los elementos que va sucediendo en el contexto. Primero la observación. Y como ya les había mencionado, si ustedes tienen la posibilidad de leer el fragmento completo, van a encontrar que posteriormente se empieza a hablar sobre enfermedades, sobre lo que se conoce científicamente, pero lo más interesante es que se da eso dentro de un contexto de narración de una historia, como lo puede ser esa que estamos escuchando. ¿Listo? Bueno, jóvenes y señoritas, ya sería todo en la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que la hayan pasado bien también viendo el video. Y bueno, ya nos veremos la siguiente clase. Recordemos que se viene una semana de receso. Entonces ya nos veremos dentro de 15 días. Espero que la disfruten la semana de receso. Igual el jueves tenemos clases sociales. Y bueno, ya nos veremos el jueves en clases sociales. Y mientras tanto, ya saben, la actividad va a estar en la descripción del video. ¿Listo? Entonces, chao y que se encuentren muy bien.